Lo llamamos a Nicolás Trota, que siempre es muy amable con nosotros, es abogado, docente, libros muy interesantes hablando sobre el perfil de Latinoamérica también ha escrito, y además fue también ministro de Educación de la Nación. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, ustedes, por favor. ¿Qué análisis hace? Bueno, en primera instancia, dejar en claro que fue una primaria, no es una elección definitiva, ¿no? Todavía queda el proceso electoral, que son 2 meses por delante en octubre y una segunda vuelta seguramente en noviembre, que va a permitir también clarificar las propuestas de cada uno de los candidatos, su viabilidad, su impacto en los distintos sectores de la sociedad. Creo que es claro que un resultado finalmente de casi 3/3 en las 3 fuerzas que se han consolidado, ¿no? La candidatura de Milei, la victoria de Patricia Bullrich y el resultado del gobierno, creo que expresa un descontento social, ¿no? Expresa un cansancio social a lo que han sido, y si analizamos en detalle los números tanto económicos como sociales, los últimos 8 años, que han sido años de retroceso, de empeoramiento de las condiciones sociales en nuestro país, por distintos factores, ¿no? Por un lado, si analizamos el proceso 2015-2019, fueron 3 años de los 4 de la gestión de Mauricio Macri de recesión, de caída de capacidad de compra del salario, e inclusive de aceleración inflacionaria, en un marco de fuerte endeudamiento. Ahora, si analizamos los 4 años siguientes, la gestión de Alberto Fernández, atravesados por la pandemia, por los propios condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y en esta última instancia algo que ha impactado mucho en la economía argentina y en el valor de la divisa del dólar, que es la sequía, vemos que también han sido años de mucho retroceso, que se le suma además la carga social que ha tenido para todos y todas la pandemia y su impacto, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Y frente a ese descontento es que un sector de la sociedad ha tomado la decisión de acompañar una propuesta como la que plantean los libertarios, que plantea Milei, que es una propuesta disruptiva, que intenta estigmatizar lo que puede ser la mirada más colectiva de la sociedad, pero también dejamos en claro que más de 1/3 de la sociedad toma la decisión de no ir a votar. Entonces ahí vemos que el descontento se ha expresado en 2 formas y que llega a más de la mitad de la población argentina. Con ese análisis, ¿es factible que los frentes tradicionales, el que encabeza Massa, el que encabeza Bullrich, puedan llegar a tener un buen resultado electoral en las próximas? Digo, por el descontento generalizado y por los números que ya vimos esta semana y que se van a ir incrementando en las próximas semanas. Hablo de inflación, de pobreza, todo lo que se viene viendo. Creo que ahí sí ambas expresiones políticas más tradicionales, para decirlo de alguna forma, no logran encauzar una propuesta de agenda hacia futuro, pero también con un diagnóstico que clarifique por qué no se pudieron llevar adelante políticas para mejorar la calidad de vida. Es difícil que haya un mejoramiento en términos de los números electorales, ¿no? Yo creo en ese sentido que la historia de estas fuerzas políticas y la historia en el corto plazo es un pasivo en términos electorales. Creo que un sector de la sociedad ve que los años de expansión de lo que ha sido la economía argentina, si analizamos el proceso económico y social del 2003 al 2015, se vio entorpecido por lo que fueron estos 4 años de la gestión de Alberto Fernández. Y el resultado de lo que analiza la sociedad en la gestión de Mauricio Macri se transforma también en un pasivo en lo que puede ser Juntos por el Cambio. Pero me parece que lo que es claro en este proceso electoral, más allá de lo que ha sido la responsabilidad diferente de mi perspectiva en la realidad que transitamos hoy, porque los procesos políticos no han sido similares en su aspiración y en sus decisiones, es poder poner blanco y sobre negro las propuestas que están llevando a cada uno de los candidatos, porque yo creo que es muy peligroso las propuestas que está impulsando los libertarios, Javier Milei. Por ejemplo, renunciar a nuestra moneda tendría un impacto enorme en la sociedad. La dolarización sería un retroceso enorme para la sociedad argentina, de la cual va a ser muy difícil de salir. Y podemos analizar lo que fue el proceso en la década del 90, a partir de la convertibilidad, que tuvo un impacto positivo de estabilización
allá por el inicio de la década del 90, pero su sostenimiento a lo largo de más de 10 años terminó generando una crisis social y económica sin precedentes en aquel entonces, y la dolarización es un proceso que encorseta a la sociedad argentina con mucha más profundidad de lo que fue la convertibilidad de la década del 90, y podemos ver países como Ecuador, que en los distintos procesos diferentes políticos, inclusive con mucho acompañamiento popular, no pudieron salir de la dolarización que se impuso en un momento de crisis. Varias cosas me quedaron de esta última respuesta que me pareció altamente interesante. La primera de ellas es, ¿vos creés que va a cambiar la gente exclusivamente este sentimiento de bronca por uno de expectativa, que la gente puede cambiar? Porque en gran medida acá votó por bronca hacia lo establecido, hacia los últimos 8 años. ¿Va a cambiar, puede llegar a cambiar con estos actores por una expectativa mejor? Y creo que la sociedad vota hacia futuro, ¿no? Y me parece que en la urna no nos podemos expresar socialmente con bronca, sino tenemos que cumplir a 40 años de nuestra democracia una reflexión que nos permita también comprender que no existen soluciones mágicas, que la dirigencia política se tiene que hacer cargo, todos nos tenemos que hacer cargo de las distintas responsabilidades diferentes que tenemos, pero también presentar propuestas concretas, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto Sergio Massa, en el caso del peronismo, como las demás expresiones políticas, tienen que lograr desplegar en estos 60 días que tenemos por delante debates profundos para evitar que la sociedad argentina se exprese solo por la bronca o piense que hay soluciones mágicas para mejorar la calidad de vida. Y cuando uno analiza, principalmente, para poner un ejemplo, las 10 provincias del norte grande argentino, en la que está inserta la provincia de Corrientes, somos conscientes que el desarrollo que hay por delante no lo va a llevar adelante el mercado por sí mismo, porque el mercado tiene a la concentración. Lo que tenemos que lograr son políticas de desarrollo que incluya a todo el territorio argentino. Ahora, ¿se ha logrado a lo largo de las últimas décadas? Yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos, pero también hay muchas deudas pendientes. ¿Esto implica que tenemos que destruir al Estado? ¿Tenemos que abandonar la educación pública? ¿Tenemos que abandonar la inversión en infraestructura para el desarrollo? No, lo que tenemos que hacer es marcar equivocaciones y asumir los compromisos de cómo mejoramos la presencia del Estado, además en un país federal que incluye la coordinación no solo de las políticas nacionales, y el norte grande argentino necesita mucho más Estado nacional para generar las condiciones de desarrollo, pero también la articulación con los estados provinciales, que deben asumir también mejorar el propio funcionamiento del Estado. Pero esto no implica destruir el Estado, porque no existe ningún país del mundo donde se lleven adelante políticas radicales de destrucción del Estado, de renuncia a la moneda, ¿no?, en países de las características que tiene la Argentina, que es un país con matriz industrial, un país que somos más de 45 millones de personas, que tenemos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Argentina no es Panamá, Argentina no es una isla del Caribe, Argentina es un país, para tener en claro, que es parte del contexto internacional en el marco del G20, ¿no?, de las 20 principales economías de potencial que tiene el mundo, ¿no? Ahora, Nicolás, lo que vimos el domingo pasado, a mí por lo menos me quedó una sensación como que, y luego de hablar con gente que ha votado y se ha expresado en torno especialmente a Milei, una de las sensaciones que me queda es como muy similar, un gusto muy similar al proceso del 2001, al que se vayan todos, 2001-2003. ¿Vos creés que esto ha sido así? ¿Que estamos en una expresión similar a la del comienzo del siglo cuando decían que se vayan todos? Yo creo que es un momento de mucho cansancio social, ¿no? Y creo que además de las condiciones económicas adversas, ¿no?, recordemos cómo es la situación económica hoy en la Argentina, el enorme impacto que tiene la inflación en desajustar toda la capacidad de planificación de las familias, pero a eso lo tenemos que sumar que hoy tenemos indicadores de pobreza que inclusive son más comprometidos, son más negativos de lo que era la realidad previo a la profundización de la crisis, ¿no?, de diciembre del 2001 y 2002, donde por supuesto la pobreza superó los indicadores que tenemos hoy a partir de la profundización de la crisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos vinculada a la relación de lo que fue la década del 90? Hoy el desempleo no es tan alto como era en la década del 90, hoy también tenemos una mayor presencia del Estado en la transferencia de recursos a aquellos sectores que están en una situación de vulnerabilidad o fragilidad social.
Ahora, creo que no nos podemos enojar con la sociedad expresa su disconformidad. Ahora, ¿cuál es el desafío de la política? Es interpelar de cara al futuro, pero también creo que es un proceso electoral que debe tener un fuerte componente pedagógico, de que discutamos las ideas para poder sacar a la Argentina de una situación de estancamiento, ¿no? Los 3 años de los 4 de gestión de Macri fueron recesivos. En la gestión de Alberto Fernández lo atravesó la pandemia, la sequía, y eso condicionó, además de lo que es la presencia del Fondo Monetario Internacional, el proceso de recuperación social. Pero vemos, los trabajadores informales han tenido enormes retrocesos en su capacidad de compra con sus ingresos en estos últimos años, ¿no? Los trabajadores formales, que cada vez son menos en la Argentina, han tenido fuerte retroceso. Ha caído el salario en los 4 años de Macri el 20%, y en los años de Alberto Fernández se ha logrado empatar, incluso en un proceso de aceleración inflacionaria, pero no se cumplió el objetivo que había planteado el propio Alberto Fernández, que iban a ser años de recuperación de lo que se había perdido en la gestión anterior. Entonces también hay una desconformidad, además en un proceso de inflación que se ha acelerado dramáticamente. Ahora, y esto es la última, ya aprovechando y abusando de tu amabilidad, lo loco de todo esto, que me pareció muy, muy loco, es que cuando uno escucha detalladamente muchas de las propuestas de Milei, por ejemplo, son muy propias de la década del 90. Es como que el voto en realidad de Milei, es como que estamos retrocediendo al siglo pasado, fin del siglo pasado. Cuando habla de cuestiones vinculadas a la educación, a lo científico, a mí se me hace como escuchar muchas cosas cantos de sirena propios de los 90. Efectivamente, es esto que inclusive cuando nosotros presentamos la escuela justicialista con Cristina Kirchner en La Plata, hace algunos meses, ella planteaba la Argentina circular, ¿no? Cómo tenemos que reflexionar los argentinos para que las políticas que fracasaron en la década del 90 no se intenten imponer, inclusive, ¿no?, por lo que es el discurso que tiene Milei y quienes rodean a Milei, con mucha más virulencia, ¿no? Porque la convertibilidad era atar con una ley argentina nuestro peso, un peso a $1, ¿no? Con el impacto económico e industrial que tuvo en la Argentina tan negativo a partir del año 94, 95, 96, que derivó en la crisis del 2001 y el impacto que tuvo en todo el territorio argentino, en provincias, ¿no?, del norte grande. Fue muy dramático lo que ocurrió, ¿no? Ahora pensemos solo en esa medida. Ahora no va a ser una ley, vamos a renunciar a tener nuestra moneda, vamos a renunciar a tener política monetaria. Esto implica que frente a lo que pueden ser realidades de devaluación que puedan ocurrir para sostener el marco de competitividad en economías como la Argentina, nosotros no vamos a tener posibilidad de tomar esa decisión. Y eso tiene un impacto enorme. Ahora, claramente, la inflación es un problema en Argentina. Ahora, ¿los argentinos vamos a renunciar a nuestra capacidad para resolver la inflación o vamos a generar un camino que nos permita avanzar, además en un momento donde vemos que hay un horizonte en ciertos aspectos positivos en la Argentina, no solo por lo que es la capacidad de producción de dólares, que es tan importante, ¿no?, en términos de fortalecer nuestra moneda, darle estabilidad, que es el sector agropecuario, pero ahora tenemos sectores como el propio sector de la energía, a partir de lo que es Vaca Muerta, a partir del desarrollo offshore que está proyectando también la provincia de Buenos Aires, que nos puede generar enorme capacidad de producción de divisas, de dólares, y eso va a fortalecer el desarrollo de la Argentina. Entonces no es un momento de renunciar a nuestro futuro, no es un momento de atarnos a otras realidades, sino es de pensar de manera adulta, pero ahí también creo que el peronismo tiene que seducir a la sociedad argentina con una propuesta de futuro, haciéndose cargo también de las equivocaciones en las cuales ha transitado en los últimos años. Nicolás Trota, muchas gracias, muy amable por estos minutos y la amabilidad con nosotros siempre. Gracias. No, muchas gracias a ustedes siempre por el tiempo. Un abrazo, no, por favor, gracias. El doctor Nicolás Trota en contacto con nosotros, recordemos, ex ministro de Educación, pero además abogado.